frente al pacto fiscal y todas sus implicaciones, porque, como refería Arias, vivimos un momento de fuertes contradicciones y de fuertes confrontaciones. Entonces es importante Sí, ya él está. ver todas las aristas de este tema. Con nosotros está Nelson Espinal, que es analista, experto en mediación de conflictos y que tuvo un trabajo muy interesante hace unos días estableciendo la diferencia sobre el consenso y voto o votación, y establecía una serie de diferencias que yo creo que nos podrían servir de referente en estas discusiones sobre pacto, reforma, consenso, socialización. Nelson, saludos, bienvenido a la Super 7 en la mañana. Buenos días, un placer compartir con ustedes en la mañana de hoy, viernes. Y sí, en efecto, una de mis entregas en el periódico fue Votar no es construir consenso, donde yo establecí una diferencia para los que estudiamos y trabajamos y practicamos el tema, no solo a nivel académico, sino en la vida diaria. La diferencia entre el proceso de votación, el procedimiento parlamentario que Correcto. conocemos para tomar decisiones, el cual se perfeccionó, decía en mi artículo, en el famoso libro, Sí. se llama en inglés Robert Rules of Order, las reglas del orden de Robert, que es fue publicado en 1876, es en esencia el sistema de votación y de toma de decisiones que usamos en nuestro país y en gran parte de Occidente, tanto a nivel legislativo como a nivel corporativo y los grupos sociales. Y ahí explicaba cómo se toman decisiones a nivel del procedimiento parlamentario. Correcto. Y cómo es el procedimiento de construcción de consenso. Claro, de manera breve, sucinta, ya que es un artículo de prensa, En ese contexto, Nelson, me gustaría una breve explicación ahí de esta diferencia de un diálogo en el CES, donde están todas las expresiones políticas, o casi todas, sociales, políticas, etcétera, con mesas y eso. Y este camino corto para una reforma donde el presidente visita directamente a actores con los que va a conversar unos minutos, que yo llamo esa parte de socialización. La otra podría ser, la del CES, una construcción de consenso en función de cómo se realice, pero me gustaría que entrar por ahí para establecer estas diferencias y ver a cuáles caminos llegaríamos con estos cambios fiscales. Los pasos esenciales del método parlamentario, tú presentas una moción, o cualquier miembro de una asamblea la presenta, previo reconocimiento del presidente. Segundo, esa moción la apoya otro miembro, la famosa segundo esa moción. Ajá. Tercero, el presidente verbaliza la moción de manera inmediata y dice que ha sido apoyado o secundada. Viene la discusión de la moción y se debate, viene un debate y viene el voto de la moción. Y una vez hay un resultado, el presidente lo anuncia. Digamos que esos son los pasos básicos, fundamentales. La construcción de consenso, el peligro que tiene eso, para que el amable radio oyente entienda, y cómo ha evolucionado la democracia representativa, que su bandera es precisamente el procedimiento parlamentario, es que hay dos ecuaciones erradas ahí. La primera ecuación es que el 50% más 1 es igual al 100%, y que el 50% menos 1 es igual a 0, es decir, una mayoría simple aplasta al 49%. Ese es en temas de democracia lo importante. El proceso de construcción de consenso, el proceso es diferente, no hay votación. Se escucha ese 49% o ese 15%, se escucha lo que se llama los intereses subyacentes, el por qué y para qué yo quiero la cosa. Es un procedimiento en el cual yo empiezo a escuchar como facilitador del diálogo los argumentos de ese 49%. Y a partir de esos argumentos se vuelve a proponer una
una propuesta, valga la redundancia, una opción, se dice en negociación, de ganancia mutua que satisfaga tanto ese original 50% más uno, como a gran parte de esa minoría. Ese procedimiento se va ajustando hasta que ese consenso sea de la mayor amplia base posible y que el que pierde se siente, es decir, que el que no se siente totalmente satisfecho, se siente mejor que si hubiera sido por el voto parlamentario, porque por lo menos algunos de sus intereses han sido tomados en cuenta. Cierto. Muy sucintamente creo que lo he explicado, porque no nos vamos a meter ahora en una clase, pero es una forma de que esa minoría quede más satisfecha que si hubiera sido por el voto. Que se adopten medidas, se acojan preocupaciones, aspiraciones de esa minoría con propuestas que satisfagan a ese grupo. Ahora, Esa Nelson, es la distinción básica. ahora, Nelson, ¿cómo todo esto se subvertiría o se subvierte cuando tenemos en alguna medida una campaña electoral extemporánea y hay en el medio una reforma fiscal que la gente la ve como que me van a imponer, me van a aumentar precios y los actores políticos inmediatamente activan ese mecanismo del provecho, ¿no? Gobierno y oposición, todos los actores políticos. ¿En qué medida el momento provoca dificultades para poder construir reales consensos, como lo has explicado? Sí, es difícil, lo debo reconocer públicamente, es muy complejo y el CES tiene un gran reto y el gobierno central lo tiene. Primero por lo que afirmas, Segundo, porque hay una, vamos a llamar, una preocupación y es que lo que dicen muchos partidos de oposición y de hecho lo dice el sector empresarial, el CONEP, es que primero debemos salir de la crisis económica producto del COVID-19 para abocarnos a reformas fiscales. O sea, a eso que tú afirmas hay otro elemento y es la crisis per se. Y tercero, una razón que hay que decirlo aquí con toda claridad, ha sido la noticia de los Pandora Papers. La información que ha salido ha sido aprovechada por la oposición para torpedear el proceso de reforma fiscal, aduciendo, argumentando bueno, lo que argumentan y argumentando en esencia que dadas las condiciones establecidas en esas informaciones, según la oposición, el partido de gobierno no tiene la autoridad moral para esgrimir y proponer reformas fiscales. Diríamos que esos son los dos nuevos elementos, o los tres grandes elementos, el que argumentaba este coyuntural que acabo de decir, y uno estructural que habla el CONEP y el partido de oposición, y que debemos salir primero de la crisis. Entonces, ¿qué sucede? En ese sentido, la maniobra del gobierno central es la de pactar arriba. Bueno, no voy a poder construir consenso amplio y saco saco del CES y yo, presidente de la República, asumo el liderazgo de esta reforma que la creo imprescindible para mi gobierno. La creo imprescindible para procesos y propuestas que desde la oposición yo tenía. Y va a empezar, y ya lo anunció, una negociación directa con grupos élites del poder económico y grupos élites de la oposición. En particular, en términos políticos, para bajarlo a tierra, esa negociación, en términos políticos, viene lo que se llama la matemática legislativa, la matemática política. ¿Cuántos legisladores tienes tú? ¿Cuántos legisladores tiene el otro? ¿Cuántos legisladores tengo yo? ¿Cuántos necesito? Entonces va a ser muy sencillo, bueno, no muy sencillo, pero para que el amable radio oyente pueda bajar a tierra estos temas, digamos que el presidente y el Partido Revolucionario Moderno va a articular una negociación con Danilo Medina, _PLD, y con Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández.
y es con uno de ellos, evidentemente más próximo va a ser el doctor Fernández, en principio, y sumar sus legisladores a un proyecto de reforma. Por ahí anda la propuesta de negociación anunciada en esta semana. De modo que legisladores de ese aliado coyuntural, doctor Fernández, más los del PRM, puedan sumar los votos suficientes para una reforma fiscal. De lo contrario, señores, aquí viene un tema importante. De lo contrario, sucedería lo siguiente, y es que sería ya tratando de convencer, entre comillas, directamente a los legisladores. Y eso entraría al partido de gobierno en una contradicción un poco difícil, y es que durante los años de oposición acusó duramente al PLD de que compraba legisladores de otros partidos para articular reformas. En sentido general, lo que es este diálogo que fue propuesto, fue impulsado, promovido por el presidente de la República, esta ronda de diálogos que se han estado dando hasta ahora, ¿cómo usted ha visto que se ha desarrollado eso? Si realmente se ha avanzado, si se perciben resultados en el nivel en que se encuentra, y cuál entiende usted que sería el desenlace con relación a todas las reformas que ha propuesto el presidente. Pienso que sí, que el día de ayer el Consejo Económico y Social estableció una logística para abordar los temas, y ya hay que recordar que ese Consejo ha tenido mucha experiencia trabajando procesos similares, y pienso que sí, que vamos a ver resultados en las reformas, que en muchos procesos de reforma. Ahora bien, no estoy seguro que sean todos. La articulación y el liderazgo del gobierno central en los temas centrales va a determinar la prioridad. Y yo lo he dicho antes, veo las dos reformas más importantes que tiene el gobierno central son la actual reforma fiscal, que ya vimos cómo la van a articular, lo explicamos antes, y la reforma institucional y de transparencia. Son todas importantes, pero desde mi punto de vista son las que desde un primer momento la bandera de cambio que se inició en República Dominicana a partir del 2016, desde antes, pero que se profundizó con las movilizaciones del 17, del 18, son la bandera más importante para este gobierno. Entonces, visualizo que sí, pero que no todos. No todos van a poder articularse de manera exitosa, no todos van a poder llegar a un consenso. Y no es la primera vez que eso sucede, para que tengamos claro, en múltiples ocasiones en la historia de diálogos públicos de República Dominicana, en múltiples ocasiones quedan sobre la mesa reformas y propuestas pendientes o consensuadas, importante, consensuada en la mesa del CES o de la madre maestra, pero no articulada en proyecto de ley y no convertida en ley per se. Sí, estamos conversando con Nelson Espinal. Él es analista, articulista, experto en mediación de conflictos. Dos cosas. ¿Por qué si los modelos para llegar a consenso son incluso hasta más satisfactorios en crear armonía y en eliminar crisis posibles a futuro, en República Dominicana, a pesar de que manejemos estructuralmente estos espacios, lo abortamos? Muchas veces decimos que está el espacio, pero en metodología no lo llevamos como corresponde. Una, aún sabiendo los beneficios sociales y políticos. Y dos, ¿por qué, por ejemplo, en respecto del consenso y la negociación del Código Penal, primero los legisladores comenzaron con una metodología de consenso y luego entonces eligieron el modo votación? Esto se corresponde, hay a lo mejor una mala práctica o una intención
de realmente no ser democráticos en ello? Desde mi punto de vista, no es esa la razón. No, desde mi punto de vista es desconocimiento, ¿eh? Es desconocimiento de estas metodologías, de estos procesos modernos de construcción de consenso. Yo lo he visto en múltiples ocasiones, personas con muy buena fe, que dicen, bueno, pues vamos a construir consenso, votemos. Y no es que no, al final hay que tomar decisiones, si se va a votar, pues se vota y punto. El punto es, desde mi experiencia trabajando con empresarios, políticos, en República Dominicana y toda América Latina, es desconocimiento. Por eso nosotros en nuestra firma utilizamos siempre el inicio de nuestros programas y de nuestros procesos y asesoría con talleres, con un taller de negociación, con un taller de construcción de consenso, de modo que las partes comprendan cómo se toman decisiones en procedimientos similares. Eso para responder la última parte de tu pregunta. Y la primera es, mira, yo soy de opinión que en nuestro país sí tiene cultura de diálogo y de construcción de consenso y de, vamos a decirlo más preciso, tiene cultura de llegar a acuerdos, tiene una cultura a nivel de nuestras élites, no de construir consenso con la base de la sociedad, pero sí tiene una gran cultura de llegar a acuerdos. Hay una democracia de pacto bastante bien ponderada en nuestro país, que nace, para ser honesto, a partir de los diálogos tripartitas de la década de los 80, en La Madre y Maestra, en Jarabacoa, donde nuestras élites empresariales, sociales y políticas empezaron a practicar los procesos de negociación para reformas laborales, reformas tributarias, reformas del Código Laboral en particular, y para múltiples procesos de crisis y conflicto. Hemos sabido en nuestro país negociar nuestras diferencias. Y lo digo porque trabajo mucho en América Latina, países de América Central, donde sus élites no son muy dadas a concertar. Y lo digo honestamente, lo he dicho en mis artículos, lo quiero decir en este programa. Tania. Bueno, ok, gracias. Estamos conversando con Rafael Espinal. Rafael, Nelson. Sabemos, como bien lo has dicho. Nelson. Ay, por favor. ¿Y de dónde yo vi Rafael? ¿Es Nelson Espinal? Por Dios. Pero lo estoy viendo aquí, en el nombre, Nelson. Sabemos, como bien has dicho tú, y lo conocemos porque hemos participado en talleres contigo, de negociación y la fundación que tienes de llevar estas herramientas a sectores que quizá no pueden pagar un taller contigo en un hotel fuera de Santo Domingo. Antes de ayer el presidente, al salir de la funeraria de dar el pésame a los familiares de la arquitecta Leslie Rosado, hablaba de que tenemos que convertirnos en una sociedad menos violenta. Desde tu expertise, Rafael, Nelson, lo que has visto, lo que ves, ¿cómo tú crees, Nelson, que podemos convertirnos en una sociedad menos violenta? Si tuvieras frente a ti al presidente Luis Abinader, ¿qué le dirías tú que tendríamos que hacer? Bueno, precisamente para entender para entender la violencia hay que entender lo que llamamos el mapa de formación de la violencia. El mapa de formación de la violencia, quiero que ustedes se imaginen un triángulo y sobre la mitad de ese triángulo hayan puntos intermitentes que divide el triángulo en dos. Del triángulo hacia arriba está la violencia visible y del triángulo hacia abajo está la violencia invisible. Esa violencia visible es la que ustedes ven, es la del matador de Leslie en Boca Chica. Pero hay una violencia invisible que está debajo del triángulo, que es la violencia estructural y la violencia cultural. Esa violencia cultural y estructural es la gran, desde el punto de vista nuestro, y lo dicen muchos expertos, el gran déficit de política incluyente y social por décadas que tiene nuestro país, que va aumentando la masa de pobreza y va aumentando la marginalidad. Eso es violencia estructural y eso es violencia cultural. La forma de trabajar eso es, primero, con fuerte inversión
en procesos, en temas sociales, educación esencialmente, y todo lo que implica la economía o la visión del desarrollo humano de Amartya Sen. Segundo, en temas de la visión de la violencia visible, que está muy vinculada a la invisible, es urgente la reforma de la Policía Nacional, que es un organismo heredado de los tiempos de Trujillo, cuya visión ha quedado atrasada, totalmente atrasada con respecto a cómo va el país. O sea, solamente viendo la imagen que yo tengo de enfrente, ustedes representan una visión siglo XXI, un periodismo libre, un periodismo capaz de ser concertador o contestatario donde sus convicciones lo entiendan. Eso no existía en la década del 50 y esa institución tiene esa herencia desastrosa para donde dispara y después averigua, está el inconsciente de nuestra policía, más aún con el poco nivel de formación que tiene nuestra policía. Claro, es un reto porque mientras se reforma la policía, me dirán ustedes, ¿y qué va a suceder en este país? Bueno, ese es el gran reto nacional. Tenemos que buscar la forma de esa reforma que sea completa, pero a la vez mantener la seguridad ciudadana para cuando ustedes salgan de este programa se sientan seguros tomando sus vehículos o tomando el transporte público. Yo diría que para mí va en estos dos niveles. A nivel inmediato es el tema de la seguridad ciudadana, que es lo visible, y a nivel mediano plazo es trabajar los temas centrales de inversión social, que el gran déficit de nuestro país es de inversión social. Nelson, gracias. Un gran placer compartir con ustedes en la mañana de hoy viernes. Gracias, Nelson. Igual. Importante esta conversación sobre estos temas de actualidad y tener algunas